estás? ¿Cómo te va? Dios te bendiga mucho. En esta ocasión, bueno, te saluda como siempre el apóstol y profeta Hernán García de la Iglesia Unción de Dios. Para toda la gente que mira, como siempre, la transmisión de nuestro canal, Canal 1, Familia Hoy, o sea, mi familia, ¿no? En esta ocasión quiero invitarte y convidarte a que veas este video de una enseñanza y una explicación, que prestemos atención a esta explicación y enseñanza que nos brinda el querido apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica. Sí, una enseñanza sobre el COVID muy interesante y que no podemos dejar de pasar por alto. Sí, la importancia de la influencia de los gobernantes y de lo que influye, de lo que a veces no le prestamos atención a la palabra de Dios, ¿no? Sobre el contenido del COVID y sobre cuál es el motivo por el cual se desató de alguna manera o está el COVID. Así que te bendigo, te mando un abrazo grande y te invito a que compartas este video y que vos puedas escuchar este video que te brindamos en este día. ¿Sí? Gracias y bienvenido a nuestro programa, ¿sí? Canal 1 de Mi Familia. Dios te bendiga mucho y gracias por estar escuchándonos. Bendiciones. Y bueno, no hay mejor forma de hablar de un libro que trayendo al autor que nos acompaña, y vamos a estar hablando acerca de este material que le anuncio, si usted no lo sabía, lo puede adquirir de manera gratuita escribiendo al WhatsApp del ministerio del apóstol Ronnie. Ya esta información ha estado circulando y desde hace ya varios días miles de personas han estado solicitando este material que el apóstol recopiló ya durante estos meses delante de la presencia del Señor, y lo ha plasmado ya en un libro que está circulando, le vuelvo a repetir, de manera completamente gratuita. Así que si usted, mientras que escucha lo que vamos a conversar, tiene interés, porque no lo ha adquirido, porque no lo ha pedido todavía, puede solicitarlo ya a través del WhatsApp del ministerio del apóstol Ronnie para que le llegue de inmediato hasta sus manos. Así que bueno, apóstol Ronnie, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchos van a retransmitir, ven en retransmisión este programa, así que saludos y bienvenido a su espacio. Bueno, un saludo para todos, donde quiera que nos vean. Como decís, hay gente en Europa ahora que son 8 horas más, en Argentina y el sur de América ya creo que ya pasamos el mediodía, así que sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, y creo que es importante poder dejar un poquito de la idea que se concentra en este libro, porque es pesada. O sea, lo que yo planteo ahí no es así un librito como de cuentos, como de algo sencillito, no. Ahí se establecen culpabilidades, se establecen responsabilidades y también se establecen soluciones. Y creo que, pues, más que las culpas, Dios quiera que los culpables de todo esto se arrepientan y que realmente encontremos la solución para todo. Amén, apóstol. Tal vez antes de hablar propiamente del libro, cuéntenos un poco acerca del contexto de por qué usted lo escribió. Ya estamos acercándonos a 6 meses de esta crisis. Yo creo que de manera generalizada esto arrancó por ahí del mes de marzo en la mayoría de países de América Latina. Quizás en España, que sabemos que hay mucha gente, en Europa, que mucha gente nos mira, comenzó un poco antes, pero aquí en América Latina desde marzo. ¿Qué es lo que empieza a darse alrededor de la creación de este libro? ¿Por qué usted toma la decisión de empezar a escribir de este tema que yo creo que todos nos damos cuenta es de entrada riesgoso, ¿verdad? Como un predicador, como un ministro que puede verse expuesto a las opiniones y críticas de sus propios hermanos en Cristo y de los inconversos también. ¿Por qué usted decide escribir este libro? Bueno, Pablo, una de las cosas que es importante recalcar es que aunque empezamos a saber de este COVID-19 en marzo, el primer caso sucedió en noviembre del año pasado. Noviembre de 2019, 17 de noviembre en China. Ya para diciembre en China sabían de esto y en enero comenzamos a oír de los contagios y de las enfermedades. Entonces estamos a una semana prácticamente de cumplir un año en donde aparece el primer caso del coronavirus, más los días que son previos al contagio, a la aparición del virus, pues prácticamente 12 meses. Y una de las cosas que yo tomo en consideración
es precisamente que en medio de todo lo que hemos oído, videos, audios, algunos a favor, otros en contra, unos muy esperanzadores, otros totalmente terribles, otros como si fuese una novela de esa de misterio, y a la vez nos han permitido, por lo menos en este país, Costa Rica, no sé cómo será en otros, tener prácticamente todos los días por casi 5 meses una conferencia de prensa en donde, si no aparece el presidente de la República, aparece el ministro de Salud o su delegado o el presidente del comité de emergencia o algún tipo de ministro o médico, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, personajes que están bregando con esto, el ministro de Seguridad. Y durante todos estos meses yo les he puesto atención respetuosamente, porque me parece que algunos de ellos tienen pues cosas que decirnos en lo natural, son profesionales que están tratando de hacer lo mejor en esto, pero hay algo que adolece, y es que simple y sencillamente no les ha parecido, no sé si quieran o no, pero en el fondo a mí me da la impresión que no hay ninguna intención de mencionar el nombre Dios, y no hay mucho menos ninguna intención de mencionar el nombre Jesús, menos Jesucristo y menos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y eso me preocupa mucho más. Te voy a decir por qué. Porque con todo y que el partido político de turno, con todo y que hayan sido electos por una mayoría, este país, Costa Rica al menos, y sé que la mayoría de países de América Latina, el grueso entre gente católica y gente evangélica constituye más allá del 80, el 90% de la población, los cuales sí creemos en Dios, los cuales sí creemos que Dios puede ayudarnos, los cuales sí creemos que si invocamos el nombre del Señor, Él puede hacer maravillas, Él puede detener cualquier cosa. Hay elementos bíblicos para eso. Y aparte de eso, también creemos que si no se invoca el nombre de Dios, que si los gobernantes se guardan esa humillación, esa humildad ante Dios, pues igualmente, aunque seamos 80 o 90%, nos va a ir mal, porque ellos tienen un peso de representatividad sobre sus hombros, porque muchos de los queridos que nos están viendo, pues los eligieron, y ellos suben ahí por 4 años y cambian. Ya no son el vecino del lado, ya no son el señor tal, sino ahora es el presidente, ahora es el diputado, ahora es el senador, y mientras estén ahí, sus decisiones nos afectan para bien o nos afectan para mal. Si reniegan de Dios o no creen en Dios, nos afecta definitivamente para mal. Y si ellos invocan el nombre de Dios, al menos yo digo, Pablo, si ellos no creyeran como nosotros en Dios, pero sabiendo, porque políticamente lo saben, si esto lo han usado inclusive, sabiendo que el grueso de la población invoca a Dios, cree en Dios, entonces ¿por qué no? Si no creen, ¿por qué no respetan esa fe nuestra? Y nos piden que nosotros oremos a Dios, que le pidamos a Dios, pero no encuentras palabras de ninguno. Los he seguido en entrevistas aparte, en donde los entrevistan personalmente. No hay uno solo que haya dicho, pidamos en oración a Dios que nos ayude, que Dios nos ayude. Ni siquiera el dicho popular, que Dios nos ampare. No, nada, absolutamente nada. Entonces mi mayor preocupación es que haya una intención expresa de borrar el nombre de Dios, que haya una intención ya calculada, ya manejada, de no mencionar el nombre de Jesús. Y eso es peor, porque a Dios no se le engaña, Dios sí lo está viendo, y esto lo único que hace es postergar esta pandemia, postergar las soluciones, que las hay bíblicamente. Y entonces yo dije, bueno, después de todos estos días de ver esto, que nadie invoca el nombre de Dios, nadie pide a Dios, nadie ora a Dios, o no se le pide a Dios, no se nos pide que invoquemos a Dios, a pesar de que como cristianos hemos hecho varios eventos por la radio para orar. Nosotros hemos convocado a la gente para orar, y creo que eso es lo que nos ayuda, pero a nivel gubernamental no hay una intención de mencionar el nombre de Dios, y eso es sumamente peligroso para cualquier sociedad. Apóstol, uno de los papeles más complicados del profeta, y creo que esto es de la historia bíblica, es señalar dónde está lo malo, dónde está el pecado ocurriendo, y como usted decía ahora al inicio, sentar culpabilidades. Creo que sería bueno que le comentemos a la gente dentro de lo que podamos adelantarles, ¿no? Porque la idea también es que muchos soliciten el material, pero ¿qué podemos adelantarles sobre ese señalamiento que hace este material, este libro, de quiénes son esas personas
o tal vez no hablemos solo de personas, no podemos decir nombres propios, pero de esas posiciones o de esas actitudes que podemos responsabilizar de lo que está ocurriendo. Bueno, Pablo, para terminar de responderte la pregunta anterior, disculpa que no lo hice, en realidad después de apreciar todo esto que mencioné, yo hice un ayuno muy largo. Estuve en un ayuno de 40 días, ayunando todos los días hasta la noche, y después de eso, al terminar los 40, 7 sin comer nada. Es una práctica nuestra, el pueblo de Dios me entiende, buscando dirección de Dios, buscando revelación de Dios, buscando la confirmación de Dios a cosas, y precisamente producto de esto, de estos ayunos y oraciones, pues yo llego a la conclusión que tiene que haber una expresión de los ministros de Dios, tiene que haber una expresión de profetas de Dios diciendo esto es lo que está realmente sucediendo. No es simplemente un virus que está contagiando, eso es lo que vemos, esa es la realidad natural. Pero en el mundo espiritual, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Y es ahí donde entonces la tesis toma su peso. Y lo que nosotros presentamos es que perdóname que me detenga un momento, es que tenemos elementos bíblicos de otras épocas y otros relatos bíblicos donde el juicio de Dios cayó. Y cuando vemos videos, anuncios aún de las personas de gobiernos o no, creyentes o no, empiezan a echarle la culpa que este es el apocalipsis, que los tiempos del fin, que juicio de Dios, y otros, no, esto no es juicio de Dios, Dios es amor, Dios no va a mandar. Entonces uno tiene que buscar el balance, qué es realmente lo que está pasando. Y lo mejor es irse a la Biblia. Entonces yo me fui a 2 pasajes medulares que todo el mundo conoce, creyentes y no, que son los días previos al diluvio, en los días de Noé, y los días previos y en el momento en donde las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron realmente destruidas, claramente dice la Escritura, por juicio de Dios. Entonces, al analizar estos 2 acontecimientos, uno se encuentra denominadores comunes, y máxime que Jesucristo mismo, a través de las señales que Él presenta a sus discípulos de los tiempos del fin, Él les dice que antes de su venida las gentes en el mundo estarán viviendo como en los días de Noé se vivía y como en los días de Sodoma y Gomorra se vivía. Y Él dice, y esos son las señales que mostrarán que estoy a las puertas, más otra cantidad de señales que ya hemos dado testimonio en otros programas de que ya se están cumpliendo. Estamos entonces ante 2 situaciones muy claras bíblicamente, y es la forma en que la gente vivía en los días de Noé, que provocó que Dios mandara un diluvio. Claramente los textos sagrados dicen que Dios se irritó, Dios se enojó, y Dios dijo un término que no es muy de Dios, pero así lo aplicamos en español, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por la maldad que el hombre tenía y hacia lo que se inclinaba, y dice, barreré de la faz de la tierra al hombre. Y dice que Noé halló gracia, o sea que Noé se salvó porque halló gracia, hizo algo. Pero el resto de la humanidad, y la gente tiene que estar clara, el resto de la humanidad fue arrasada por un diluvio. Y en los días de Sodoma y Gomorra, Dios envió a 2 ángeles que claramente nos dicen en el texto sagrado que le pidieron a Lot que sacara a su familia y a sus yernos, porque Dios los había enviado a destruir la ciudad. Entonces, si es cierto, Dios tiene amor, pero Dios es fuego consumidor, Dios es justicia, Dios es rectitud. Y cuando los hombres colman ya la paciencia de Dios y la ira de Dios se activa, entonces nos vemos sometidos a juicios. Y una de las cosas que yo hago en el libro es presentar precisamente un análisis y cuáles son esas prácticas comunes en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, y las relaciono con lo que está viviéndose hoy. O sea, según Jesús vamos a vivir la sociedad parecido. Y Pablo, uno se asombra y uno teme por tanta familia, por tanta gente buena, porque la sociedad se ha desbandado en su pecado, se ha desbandado en vivir como le place, en vivir menospreciando la palabra, quebrantando las leyes de Dios e irritando a Dios a puntos claves. Entonces, en función de todo esto, que podríamos ahondar un poco ahora o más adelante, yo concluyo que hay 3 vertientes a través de las cuales
hay un gran río que está fluyendo con sus aguas, que están tocando las sociedades, los países, las ciudades, y que son las aguas pues que han llenado ya la copa de la paciencia de Dios, y que están bien claramente definidas en la Escritura, y que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, porque dentro de lo que yo escribo en el libro es que no me pongo yo como profeta, como simplemente como el dedo acusador. Ustedes son los culpables, ustedes son los pecadores. No, Pablo, todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay uno que concierne a gobernantes, otras falencias que conciernen al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Nosotros nos incluimos. Y hay otras cosas que provocan la gente sin Dios, la gente que no cree en Dios, la gente que no tiene temor de Dios, que ahí sí que no podemos ayudar mucho más que predicarles el evangelio y llevarlos al arrepentimiento. Pero hay todo un río, ¿verdad? Que es el que realmente es el que está provocando todo lo que Dios ha permitido que suceda. Amén. Creo que de los 3 puntos que menciona, apóstol, el que quizás más podemos incidir, el cual más podemos movilizar es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tal vez hagamos un poquito más profundo el análisis del papel de la iglesia que usted ha observado dentro de la pandemia, y por supuesto lo que usted ve, en donde podemos sumar positivamente para que esto cese. Yo creo que todos estamos claros que esto que ahora llaman la nueva normalidad no es lo que nadie quiere, ¿verdad? Esta situación de estar todo el mundo distanciado socialmente, teniendo restricciones de movimiento, no es natural, no es lo que deseamos, y creo que la iglesia, si entiende su papel, podría sumar mucho a que volvamos, digamos, a la experiencia que teníamos hace 6, 7 meses atrás. Entonces, apóstol, ¿cuál vendría a ser ese papel que ha jugado la iglesia durante este proceso y qué podemos ver hacia adelante? Mira, Pablo, para poder puntualizar lo que realmente no se está haciendo bien, uno tendría que, en resumen, puntualizar cuáles son las prácticas que irritaron a Dios en los días de Noé, en los días de Sodoma o Gomorra, y esto que no hemos dicho, los días antes de la Torre de Babel, que eso fue desastroso, una cosa impresionante. Y entonces yo tengo una lista aquí, dice específicamente glotonerías, que eso implica mucho más que comer mucho, orgías, borracheras, separaciones, los divorcios matrimoniales, adulterios y fornicaciones, violencia y homicidios, depravación sexual. La gente ve que el sexo hay que hacerlo como sea y como le parezca a cada cual. Esto es una opinión de la gente, pero no es la opinión de Dios. Algunos a esto le llaman derechos humanos, Dios le llama pecado, Dios le llama abominación. Dice abusos sexuales, lo sabía, incesto, zoofilia, prácticas de sexo anal entre personas, entre varones, violaciones individuales y en masa, lo que pasó cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Ya dije, incesto, idolatrías, adoración a los ídolos y a los demonios, invocación a los muertos, ocultismo y magia negra profunda, inclusive acercamientos entre seres humanos y demonios para tener relaciones. Esto suena como que no, pero sí, bíblicamente existe. Y los niveles de pecado no tuvieron antes un paralelo, por lo cual Dios lo consideró abominable, y por eso los ángeles dan el mensaje a Lot: ya se pasaron, ya llenaron la copa de la paciencia de Dios, y por causa de este pecado Dios va a destruir las ciudades. Entonces, cuando mencionamos todo esto, Pablo, dentro de las cosas que preguntas sobre la iglesia, a mí me parece que la iglesia se ha ¿cómo diría yo? Se ha suavizado en el mensaje, porque uno de los problemas que tenemos son las generaciones presentes, en donde por Facebook y a través de diferentes redes sociales te encontrás ni siquiera niños, ya muchachos universitarios, muchachos profesionales que están a favor de todo este tipo de prácticas, lo cual
dentro de mi concepto como apóstol y profeta y predicador de 43 años, yo decía hace unos días en medio de una mesa redonda para una actividad nuestra vía internet, que yo no me imagino a un Ronnie Chávez, no me imagino a un Jorge Luis Soto, para poner ejemplos, no me imagino a un Pablo Chávez, a un Eric Alpizar, a una Alexandra Quesada, y podría dar muchísimos nombres. No nos imaginamos a personas como nosotros, que hemos defendido la palabra, que creemos en la palabra, que estamos claros y conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, que lo que es abominable para Dios y lo que es permitido. No nos imaginamos a nosotros defendiendo el matrimonio igualitario, no nos imaginamos defendiendo la eutanasia, no nos imaginamos defendiendo la pedofilia o defendiendo el aborto. O sea, son cosas que bíblicamente están no solo censuradas, están condenadas, son pecados de muerte. Y la gente sigue ya no a nivel del mundo, a nivel del hombre sin Dios, sino mentes que dicen que son cristianos. Entonces a mí me parece que Dios está irritado con todo este tipo de cosas, y ahí podríamos hablar de otras más que tal vez no tengan que ver con aspectos solo sexuales, sino ideologías, Pablo. Ideologías que han invadido filosofías humanísticas, en donde a Dios le restan posibilidad, en donde quieren sacar a Dios de la oración, en donde todo lo reducen a un Dios lejano, cuando nosotros nos hemos esforzado por años de predicar a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que transforma, a un Dios que está vivo, un Dios que está cercano al que lo invoca. Y creo que ahí es donde realmente hay una carencia de autoridades de los púlpitos, yo diría, de llegarle a los jefes de familias para que en sus casas realmente levanten a su familia, pero la levanten con orden, la levanten con la palabra de Dios. Y muchos de estos muchachos que escriben en Facebook dando su me gusta, likes, sí, me parece bien. Óigame, usted tiene que arrepentirse de eso. Usted no puede estar diciéndose creyente y apoyando una cantidad de cosas que son abominación delante del Señor. Así que, Pablo, por ahí andamos. Los púlpitos tienen que entrar en una santificación y entrar yo diría, en decir lo correcto y enseñar lo correcto, y los padres de familia enseñarle a sus hijos lo correcto, porque nos están haciendo demasiado daño, y eso es una de las fuentes de irritación de Dios. Apóstol, bueno, ahora que usted menciona eso, si nosotros vemos un poco la historia del cristianismo, pues nos encontramos, por ejemplo, el fenómeno que se dio hace miles de años atrás, bueno, tal vez no miles, pero hace cientos de años atrás, cuando el Imperio Romano decide tomar la fe cristiana y empezar a crear como una especie de sincretismo, como el que usted describía, en otro tipo de género, un sincretismo más idólatra, más paganizado. Cuando los colonizadores llegan a América, viene a suceder algo muy similar luego ya con las tradiciones, llamémosle indígenas, aún con la venida, con el arribo de los esclavos africanos. Entonces el cristianismo empieza a sufrir una serie de mezclas, influencias que van haciéndolo más tolerante a ciertas cosas, que luego se convierten en columna vertebral de sus convicciones. Tristemente, no basándose en la palabra, sino en doctrinas. Hoy, por lo que usted está describiendo, experimentamos algo similar, pero no es un sincretismo venido, digamos, de una cultura pagana, no venido de una imposición imperial, sino es una especie de sincretismo intelectual. Como usted decía, es un sincretismo ideológico. ¿Cómo podemos nosotros, y usted hablaba de los púlpitos, tener que trabajar esto, pero ¿qué podría usted como un ministro maduro decirle a los pastores, tal vez jóvenes, a la gente que quiere servir a Dios, que quiere levantar su iglesia, que quiere hacer el trabajo del reino? ¿Qué consejo le podría dar usted en medio de esto para darle un vuelco de timón al barco? Porque pareciera, por lo que usted describe, por la situación en la que estamos, que muchas congregaciones, y lo digo en todo el continente, están tomadas del pescuezo por el mismo Satanás, al punto de estar viendo iglesias que han tenido que cerrar, pastores que han tenido que dejar sus templos que alquilaban, y mucha gente frustrada porque ya no se puede congregar, pero también viendo por otro lado que aunque pudieran hacerlo no lo hacen. Entonces el golpe pareciera mortal, y la gente cree que tal vez todo esto va a cambiar por completo la vida de la iglesia, el fuego del avivamiento que teníamos, el crecimiento numérico que había en las congregaciones. Y usted nos apunta
a un elemento que no necesariamente es el que la gente ve en la superficie, sino es un elemento más de raíz, más de esencia. ¿Qué consejo le podemos dar a esa gente que nos está mirando? Pablo, yo vuelvo a reiterar, esto no comenzó hace 5 meses. El primer caso apareció el 17 de noviembre y para que aparezca un caso tiene que haber un periodo de incubación. O sea, estamos prácticamente a 12 meses y como no se quiere decir dónde es que surge ese primer caso o ese contagio, pero a través de laboratorios, estamos hablando de 12 meses, ya estamos acercándonos y no vemos o no vislumbramos el cierre de esto, sino simplemente medidas para paliar, para ayudar. Entonces esto va corriendo y me parece a mí que hay cosas que urgentemente la iglesia tiene que levantar los niveles de ayuno, los niveles de oración. Y en este momento, como no se pueden tener reuniones presenciales, hay que mover, hay que usar la influencia, hay que usar todos estos medios tecnológicos para mover a la gente a orar en sus casas, para levantar cadenas de ayuno, levantar cadenas de oración, las televisoras cristianas, las radioemisoras cristianas, a levantar la oración. Esto no es lo normal, esto no puede ser lo que prevalezca. Alabado sea el nombre del Señor. Pero además de eso, el apóstol Pablo nos dice a través de las cartas que envía a los Corintios, dice que hay armas que Dios nos ha dado, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese es un término, fortalezas, que se traduce fortalezas en el español, pero viene de una palabra griega en la que se escribe el original y tiene que ver con fortalezas en la mente. Son idea tras idea, idea tras idea, palabra tras palabra que se le va metiendo a la gente en la cabeza, que al final es toda una fortaleza. Pablo, uno se puede sentar hoy a hablar con muchachos, digamos evangélicos, caramba, y usted dice, pero ¿cómo es posible que no entiendan? ¿Cómo es posible que no puedan ver que el pecado es pecado, que lo malo es malo, que lo bueno es bueno y que lo negro es negro? ¿Por qué? Porque les han trabajado a nivel universitario, a nivel inclusive ya en las escuelas, a los niños que están pretendiendo trabajarlos con ideas perversas. Esos son fortalezas que se establecen en la mente y esas fortalezas solo caen cuando hay una unción mayor, cuando quien suelta la palabra tiene el poder y la autoridad que emana de la oración. Entonces, a orar mucho, a ayunar mucho. Padres, ya es hora de tomar nuestra posición y no permitir más que en las casas y que las ideas que pululan sean las que le normen la vida, la conducta a nuestros hijos. Este libro bendito que yo tengo aquí, que es la Santa Biblia, es la regla infalible de fe, la norma de conducta, es lo que debe normar nuestro comportamiento, es lo que debe regirnos, es sobre lo cual debemos pararnos para caminar, independientemente que la ideología tal o cual diga una cosa, independientemente de que tal filósofo diga una cosa u otra, independientemente de que tal profesional, tal psicólogo, tal psiquiatra, tal educador. No, aquí no mandan educadores ni psicólogos. En la casa de Dios, en la iglesia del Señor, quien manda es Dios a través de su palabra por el Espíritu Santo, y es hora que las Biblias se hablan en la casa, que se vuelva a orar, que se vuelva a leer la palabra y que se vuelva a normar y enseñarle el camino a los hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Apóstol, dentro de lo que usted dice, creo que hay algo interesante, porque pareciera que dentro de la misma iglesia hay una idea de que esto es indetenible. Hay una doctrina, una vertiente de predicación que dice que ya todo esto está anunciado, que ya todo esto fue profetizado y que nosotros pues prácticamente tenemos que ser espectadores de estos acontecimientos y no protagonistas. ¿Cree usted que hay algo que decirle a esa gente que está dando esa idea o predicando esos conceptos? Pablo, mira, precisamente el libro tiene la intención de presentar una tesis. Se recoge de los juicios que Dios ha dado, que hay un común denominador por lo cual Dios suelta una disciplina sobre regiones y naciones. Esa disciplina de Dios, también Dios en la Escritura nos muestra que puede ser detenida. El problema es que a veces lo estamos haciendo mal. Como todo se lo atribuimos al diablo, porque los creyentes, alguna vez estuve en un gimnasio muy grande y entonces se fue la luz. O sea, hubo un choque y el transformador se fue por unos minutos y se fue la luz. Y toda la gente empezó a zapatear y a reprender a los demonios. Y pues sí, a veces son los demonios, Pablo, pero en ese momento fue un camión que
se trabaja bajo el poste. Entonces, a veces no tiene que ver todo con demonios, hay que buscar la raíz del asunto. Y para que no se me vaya, hay tres fuentes que te dije que es por las cuales corre un río que irrita a Dios. Ya dije una, que es la iglesia, sus familias, los ministros. Tenemos que poner las barbas en remojo. Pero la primera es los gobernantes del mundo. Los gobernantes del mundo están ofendiendo a Dios profundamente en su gran mayoría, con leyes, con proyectos de ley que lesionan la vida, que van contra la vida, que van a favor del aborto, que van a favor de lo que es fundamentar un hogar, un matrimonio contrario a la escritura, contrario al diseñador de la familia y del matrimonio, contrario a la vida, proyectos para cortarle la vida a los ancianos a la edad en que a cada uno se le antoje, la sociedad se le antoja, cuando en la Biblia el anciano es el receptor de la sabiduría y es el intercesor más importante, porque es el abuelo, es el bisabuelo, el que ora sin nada de egoísmo, es el que se enfoca en la oración, ora por la sociedad, ora por los nietos, por los bisnietos. Entonces es un atentado contra muchas cosas que está sucediendo, pero los gobernantes, dígase alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros de Estado, dígase diputados o senadores, según la fórmula que tengan en cada nación, muchos están haciendo lo malo, están negando a Dios, alabado sea Dios, están tratando de excluirlo de la sociedad. Se nota a la legua, se nota. Tienen que hacer algún tipo de juramentación y no quieren que se mencione a Dios para nada. Pero también se lo quieren imponer a otros. No tenemos por qué aceptar esto. Dios es amo, es Señor, es dueño, es Rey, Señor del universo. Y esto tiene que cambiar, Pablo, y estamos motivando a lo largo y ancho de las naciones a estos diputados, a estos senadores que se proclamen, que la gente sepa que son hijos de Dios, la gente sepa que son creyentes. Algunos se meten en esto y una vez que usan a las iglesias para llevarlos al poder, después ya nadie sabe que son creyentes, no invocan el nombre del Señor. Y hay una tercera vertiente que es el mundo pecador, la sociedad pecadora, Pablo. La gente se está desbandando, la gente ha llenado la copa de la ira de Dios. Están matando gente al por mayor por nada. Ya en un país como Costa Rica nos estamos volviendo ya un país violento que no lo éramos. Todos los días uno ya no quiere ni poner noticias, matan a cualquiera por nada, pero en cantidades asombrosas. Entonces, el derramamiento de sangre, las violaciones, el sexo desenfrenado, todo esto ha irritado a Dios. Y Dios lo que hace es que enjuicia, suelta su disciplina. El libro, el profeta Ezequiel en el capítulo 9 nos habla de cómo Dios en un momento determinado envía verdugos a la ciudad de Jerusalén a castigar a Jerusalén, pero también encuentra gente dentro de la ciudad que teme por lo que está viendo, por lo que está pasando. Y entonces dice que manda un séptimo ángel para que marque en la frente a todos aquellos que tienen temor de Dios, que invocan el nombre de Dios y que tienen claro que estos otros que están pecando al por mayor, que están yendo detrás de los ídolos, invocando espíritus inmundos en un ocultismo desenfrenado, que Dios pide al ángel que los marque para que cuando el juicio venga ellos no perezcan. Entonces tenemos también a través de las crónicas cuando David hace un censo y irrita a Dios porque David siempre había confiado en la fuerza de Dios, ahora quiere saber cuánta gente tengo, cuán fuerte es mi brazo, y manda hacer un censo y Dios lo rechaza y le dice: has hecho impíamente, has tenido en poco el nombre de tu Dios, por tanto ahora yo te voy a escoger un juicio dentro de 3. Uno era 3 años de hambre. Otro tenía que ver con 3 meses de persecución de sus enemigos. Y tercero, una peste de 3 días. David, dentro de sus cosas, fue humilde y dijo: si yo acepto la peste de 3 años, pues como rey a mí y los ricos no les va a faltar. Si acepto la persecución de 3 meses de mis enemigos, primero, no quiero caer en manos de mis enemigos, prefiero caer en manos de Dios. Pero además de eso, como rey, con mi ejército, voy a ser protegido. Y los que van a morir son el pueblo y los soldados. Así que si yo he cometido la falla, y aquí es donde está el punto, cuán importante sería que los gobernantes de hoy
Pablo, entiendan que no pueden seguir viviendo así, no pueden seguir haciendo las cosas como las están haciendo y respetando a Dios, no reconociéndolo, tienen que volver. Y nuestro clamor para todos los que me están viendo, que muchos son cristianos, orar para que estos gobernantes Dios los trate, Dios toque sus corazones y se den cuenta que necesitamos pedirle a Dios ayuda. Y dice que David escoge los 3 días de peste. Y Dios suelta la orden, Pablo, no son demonios, es un ángel. El ángel desenvaina la espada y dice que 70,000 personas perecen. Todo por los pecados, no del profeta, no del salmista, el cantor, no, del rey, del gobernante. Es pecado de gobernante. Y dice ahí claramente que Dios siente dolor por lo que está pasando, pero no es que Él quiera hacerlo, es que se lo han ganado. Nuestras sociedades se lo ganan. Y dice que David entonces se va angustiado por lo que está pasando, y Dios le manda un profeta, así como nos está enviando a nosotros en la sencillez. Le manda a Gad y le dice: has hecho impíamente. De la única manera en que esto puede detenerse es haciendo paz con Dios, es humillándose, es haciendo un altar para ofrendar ofrendas de paz, sacrificios de paz con Dios, porque se ha ofendido a Dios. David lo entiende, y entonces David tiene una visión y ve al ángel con la espada desenvainada en una montaña, el monte Moriah. Y es que Dios le ha dado al ángel la orden de que detenga su mano, a pesar de que había muerte. David se viene buscando el lugar a donde hacer el altar y el sacrificio. El dueño del lugar se da cuenta que el rey anda buscando esto, le ofrece todo gratuitamente. Mas David dice: no, Señor, yo todo lo pagaré justamente, porque no daré al Señor sacrificio alguno que no me cueste nada. David lo que está entendiendo es: si esto fue un pecado mío, si como rey yo cometí este pecado que metió a mi nación en este problema, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para arreglarlo. Y él hace todo un altar, sacrifica para Dios, y dice claramente que Dios lo vio con agrado. Y entonces se detuvo el juicio, y cuando Dios vio que David hizo aquello, le dio la orden al ángel de que metiera la espada en la vaina. Pablo, esto se puede detener, esto se puede acortar si los gobernantes ponen barbas en remojo, unos y otros, creyentes y no creyentes. Caramba, demos testimonio, invoquemos el nombre de Dios, pidámosle a Dios. Él está sentado en el trono. El que no lo digamos o no lo invoquemos o no creamos, eso no quita nada. Dios sigue sentado en el trono. Él es el Señor de la creación y el Señor del universo. Y si nos humillamos, ya lo dice a través de la historia de Israel el Señor: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿De qué? De lo que sea. Y entonces tenemos que esta sanidad tremenda que viene en los días de David es un ejemplo de cómo podemos o debemos bregar con todo esto, Pablo. Por eso, gracias a Dios, ya hemos tenido un sábado a nivel internacional, un día de humillación, con la participación de senadores, de alcaldes, de personas de gobierno y también de ministros, humillándonos y reconociendo a Dios en todo y pidiéndole a Dios su intervención. Esto lo hicimos por una solicitud. Hicimos una reproducción hace 8 días aproximadamente, con miles de personas que entendemos que llegó la hora de humillarnos. Y precisamente el libro plantea las 3 o 4 salidas que bíblicamente encontramos. Una es precisamente que gobernantes, iglesia y gente inconversa reconozca a Dios en sus caminos, que se humillen y digan: sí, Dios mío, ayúdanos, te pedimos ayuda. Y lo otro es las oraciones de perdón identificativo, que esto mucha gente no lo conoce, pero es la oración que el verdadero intercesor hace por todos aquellos que fallan, que se equivocan y que pecan, que su pecado no les permite ver, pero que uno sensiblemente tiene que asumir un espacio en el poder de representatividad y decir: Señor, contra ti, solo contra ti hemos pecado. Tenemos ejemplos en Moisés, en Daniel, como cuando ellos, como gobernantes y como hijos del pueblo de Dios, veían a la gente pecar, pero ellos se metían como mediadores y decían: solo contra ti hemos pecado, aunque ellos no habían pecado.
era la mediación, la intercesión. Yo creo que esto es lo que tenemos que pedirle al pueblo de Dios, no estar señalando aquí, señalando allá, sino asumir esa tarea madura de intercesión. Y también está, Pablo, la humillación. La humillación a Dios, esa es la tercera vía de sanidad de la tierra, es que nos humillemos, que nos postremos, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y una cuarta es que no queda mal orar y reprender espíritus que a lo largo de todo este hacer de pandemia se están colando y están aprovechándose para destruir gente. Entonces Dios, en medio de todo esto, nos pidió hacer un acto profético ya hace un rato, que comento en el libro ampliamente, y Dios me pidió en un domingo de ayuno, creo que fue el 12 de julio, con solo un conductor y un asistente, preparando 50 pequeñas bolsas de vino, aceite y sal, yo fuera a 50 puntos del Gran GAM, del área metropolitana, y consagrara nuestra nación, nuestra ciudad para Dios, como aquel que fue y puso una marca en la frente para que el índice de mortandad y de contagios y todo esto se detuviera. Y aunque los hemos tenido y la gente ya no sabe qué hacer, escúcheme, en Costa Rica no ha pasado lo que ha pasado en otros lugares. Simple y sencillamente Dios nos guarda, y que en todos los países Dios encuentre profetas que tengan esa sensibilidad y esa obediencia, aunque la gente se burle. A mí no me preocupa absolutamente nada el que cree o el que no cree. A mí lo que me preocupa es obedecer a Dios. E hicimos un acto profético en obediencia y Dios nos ha venido ayudando. Entonces, Pablo, ya el tiempo se nos está yendo, pero recordarle a la gente que tenemos que orar para que estos gobernantes, de los partidos políticos que sean, en esto no se trata de ser de uno o de otro, de derecha, de izquierda, los hay de todas las posiciones, están procediendo de una manera tal en que hay irritación en el cielo, y necesitamos que se humillen, que reconozcan a Dios. Qué lindo sería un decreto por el alcalde, o un decreto del presidente, o que los diputados, aún los creyentes, se unan y digan, bueno, vamos a determinar qué tal día será día de oración, o proponer en la Asamblea Legislativa o en el Senado, los senadores, ¿no?, en países donde lo hay, un día de oración, que se unan a orar todos los que oran. Algunos oraremos de una manera, los que creemos en mover apostólico y profético, otros pentecostales lo harán a su manera, otros pues si no creen en este mover de hablar en lenguas, lo hacen a su manera, y algunos otros, pero todos invocando el nombre del Señor, y eso sanará nuestra tierra. Yo creo que sí esto puede acabarse, y creo que más bien ya ha estado disminuyendo, y Dios en control de todo, esperando que realmente se doblen esos árboles que creen que ellos lo controlan todo, y recordarles que así pensó aquel rey Nabucodonosor, ¿verdad? Según el libro de Daniel, que mandó a erigirse una estatua, que todos se postraran ante él, que era el todo sabio, y Dios le dio un sueño y le dijo, así no es la cosa, aquí el que gobierna en el mundo soy yo, y voy a ponerte a comer pasto como un buey hasta que reconozcas que el Altísimo está sobre todos los gobiernos. Y no es cuento, que un día de tantos amaneció el hombre enloquecido y a comer pasto como una fiera, hasta que volvió los ojos al cielo y reconoció que el Dios eterno es el que gobierna sobre todos los pueblos. Y el capítulo 4 de Daniel nos dice que ese es el testimonio de Nabucodonosor, un emperador no judío, y dijo, conviene que yo cuente las maravillas y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Y entonces creo que podríamos tener mejores días, mejores tiempos, que esto puede repercutir hasta en ámbitos de la economía, en ámbitos no solo de la salud, en ámbitos de la familia, si los gobernantes y las iglesias, nosotros y los inconversos, nos humillamos delante del Señor. Amén, apóstol. Creo que la gente está esperando que oremos por ellos. Esta situación de la pandemia creo que ha sacado lo mejor de muchos, pero también ha sacado lo peor. Y a veces dentro de eso peor, no solamente estoy refiriéndome a lo negativo como odio, violencia, sino también la gente ha empezado a encontrar miedos que no conocía, ha empezado a tener actitudes aún adversas hacia el Evangelio siendo creyentes, y creo que hay que orar por todo eso también para que el Señor recoja, ¿no?,
esas reacciones primitivas o reacciones carnales que muchos están teniendo, para que nos enfoquemos como iglesia en una sola dirección, teniendo fe y convicción de lo que Él va a hacer, apóstol. Así que dirijamos a la gente en una oración para pedirles a ellos pues que se sumen. Y quería no terminar, Pablo, sin mostrarles a los hermanos la portada del libro. No lo tenemos en papel porque no se ha impreso aún, está en versión digital. Se llama La percepción profética de la pandemia COVID-19 de un profeta maduro, y usted lo puede solicitar. El teléfono es el +506 8438 1532 y va a estar apareciendo ahí en la pantallita de su teléfono. Pero queremos que usted lo comparta con otros, que usted le haga saber a la gente que nuestros gobernantes, quisiera yo que tengan uno, no para que se enojen, sino para que se humillen, porque de su humildad y de su humillación vamos a vivir todos bien. Amén. Así que vamos a orar. Permítame extender mis manos y declarar que algo nuevo viene, que la influencia de los que oramos y ayunamos va a dar en el clavo. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, no es nuestra intención, Señor, señalar a alguien para destruirlo, sino señalar el pecado para que el pecador se arrepienta, se convierta y sea salvado. Asimismo en la sociedad. Oh Dios mío, no hemos dejado a nadie sin tener que hacer su parte. A los gobernantes para que hagan su parte de humillación, de búsqueda, de invocación de tu nombre. A nosotros los creyentes, los padres y los ministros, para revisar nuestras vidas, analizar qué estamos creyendo y qué estamos permitiendo y contra qué no estamos luchando, para que nos arrepintamos, nos humillemos e invoquemos tu nombre. Y estamos presentando la sociedad inconversa, la familia, los hombres que trabajan, que se quedan sin empleo, que no tienen esperanza, que no pueden confiar en ti porque no creen en ti o porque no se les ha hablado de ti, para que también ellos puedan encontrar el camino del arrepentimiento y de la transformación de vida. Que en cada uno de nuestros países, Señor, con sus diferentes maneras de gobernar y de caminar y de hacer sociedad, que sobre cada una de las naciones que nos ven ahora, ya dijimos, unos en la noche en Europa o en Asia, otros por la tarde ya en Sudamérica y otros todavía cerrando la mañana en Centroamérica. Bendícelos y tráenos tu cobertura, Señor, de frontera a frontera, de mar a mar los que tenemos mar, de norte a sur, de este a oeste, con nuestros vecinos, países vecinos limítrofes. Guárdanos y por favor, Señor, sigue enviando tus ángeles para marcar en la frente los que invocan tu nombre, los que creen en ti, los que se humillan, y sigue sacando enfermos de los hospitales y de los lugares de cuidados intensivos. Sigue trabajando en las casas, sacando a la gente de esta pandemia. Y Señor, nosotros levantamos nuestra voz en humillación, reconociendo a Jesucristo como el Señor de las naciones. Y por causa de que reconocemos que Jesús es amo, dueño, Señor, Rey soberano absoluto, la máxima autoridad, el Kyrios, como se nos enseña en la palabra, nosotros reprendemos la acción del coronavirus, sometemos esta fuerza infernal que trabaja a la par de una fuerza natural como es un virus. Reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de contaminación y destrucción que está afectando las vías respiratorias y el sistema circulatorio de la gente. En el nombre de Jesús damos la orden para que comience a minimizarse los efectos de esta pandemia y que podamos en tiempo récord, corto, breve, Señor, tener la bendición de tu parte, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la familia, en el ámbito del comercio, en el ámbito de las exportaciones, en el ámbito de la economía, en el ámbito del trabajo, del turismo y en todos los lugares donde esta pandemia afligió a la gente. Que comience una ola del Espíritu Santo y que comience una ola de salvación entre todos aquellos que, viviendo esta época de oscuridad, Señor, han sido sensibilizados a la necesidad de estar bien contigo. Que se levanten los predicadores y los evangelistas
caseros, los evangelistas de barrio, para hablarle a la gente, a sus vecinos, a sus amigos y llevarlos a tus pies, porque esta es la vía para salvar, oh Dios mío, esta situación, que muchos invoquen tu nombre y se humillen y te adoren, para que entonces venga la respuesta de los cielos. Seguimos creyendo que en ti está el poder y que tú puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana. Por eso invocamos tu nombre y te proclamamos como Señor, oh Dios, Señor del universo y Señor de todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, que Dios me los bendiga abundantemente. Solamente considere que usted puede obtener el libro que hemos estado comentando durante estos minutos con el apóstol Ronnie. Recuerde la perspectiva profética de la pandemia COVID-19 por un profeta maduro. Es un libro gratuito que ya está circulando, que ya está desplazándose en muchísimos teléfonos, en computadoras. Así que no pierda esta bendición. Escríbanos al WhatsApp del Ministerio del Apóstol Ronnie para que obtenga este material también para usted, para su iglesia y para toda la gente que conoce. Que Dios les bendiga. Bueno, me gustó que te haya interesado este video que te presentamos. Bueno, te esperamos en nuestro próximo programa de Canal 1 de Mi Familia. ¿Sí? Quien te saluda es el apóstol y profeta Hernán García, Iglesia Unción de Dios. Y bueno, a continuación damos gracias a esta fábrica de química que nos apoya en nuestro canal. Así que te invitamos como puedas hacer lo mismo. Sumate a nuestra programación y a ser parte de esta publicación del ministerio. ¿Sí? Crece junto con nosotros. Dios te bendiga mucho y gracias por seguirnos siempre. Por Facebook, Apóstol Hernán García, y por Canal 1, Mi Familia. ¿Sí? Dios te bendiga mucho y te mandamos un abrazo grande. Bendiciones.